que no se produzca eco. Buenos días a todos los presentes. Estamos hoy reunidos en diversos escenarios a nivel internacional, cuya sede del evento es la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Económicas, a partir de una invitación conjunta con el posgrado de la Facultad de Economía y la revista Hola Financiera. En esta ocasión, vamos a hacer un evento muy importante porque es la presentación de los números especiales 45 y 46 de la revista Hola Financiera, cuya temática es la riqueza de las naciones a 300 años del nacimiento de Adam Smith. En el panel de inauguración está aquí presente la doctora Alicia Quirón. Está presente también la doctora Ana Elena González, que es la coordinadora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Y como panelistas tenemos presentes, y ya aquí en pantalla, a la doctora Marisa Duarte, directora de la revista Realidad Económica, al doctor Andrés Blancas, a la doctora Violeta Rodríguez y al doctor César Duarte, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sin más, doctora Girón, le damos la palabra para que realice la presentación inaugural. Bueno, sí, bueno, pues buenas tardes, buenas noches y buenos días aquí en México. Efectivamente estamos en línea con Reino Unido y con Argentina y bueno, aquí en Ciudad Universitaria, en el Instituto de Investigaciones Económicas. En primer lugar, quiero señalar que la invitación para desarrollar llevar a cabo esta idea en el marco de los 300 años del nacimiento de Adam Smith fue realizada por la doctora Ana Elena González, que es la directora de nuestra sede en Reino Unido, que está en King's College. Entonces, gracias a Ana Elena por esta idea maravillosa que a partir de una reunión con el Consejo Editorial de la revista electrónica Hola Financiera, pues acatamos esta idea tuya y pues nos da mucho gusto poder haber leído la obra de Adam Smith. Es un libro pues bastante grande, es un libro que tiene varios libros hacia adentro y de acuerdo a la especialidad de cada uno de los académicos se fueron haciendo sus aportaciones. Entonces, pues haber tenido esta oportunidad de leer a Adam Smith, sobre todo por la polémica que actualmente se tiene sobre pues el padre de la economía, pues fue muy interesante la lectura. Yo por eso, Ana Elena, muchísimas gracias y sobre todo al comité editorial de la revista Hola Financiera, en el cual pues está el director Sergio Cabrera y además un excelente secretario que es el doctor Jesús Sosa. Y bueno, pues yo con esto, pues muchísimas gracias. Son únicamente las palabras del inicio de esta inauguración y de mi parte sería, doctor Soto, todo esto. Gracias. Gracias, doctora Girón. Doctora Ana Elena González, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Económicas y a la Facultad de Economía y a las organizaciones que se han sumado a este esfuerzo. En particular, gracias a la doctora Alicia Girón por estas palabras. Y en efecto, explico muy brevemente qué es el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Es una sede de la UNAM en el extranjero, tiene varias, que se dedica a fomentar la colaboración académica, ¿no? Y buscamos siempre oportunidades de incorporar a los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México a proyectos que se llevan a cabo en las universidades británicas. En particular, con la Universidad de Glasgow tenemos varias acciones en curso y desde el año pasado vino esta planeación del año dedicado a la conmemoración del natalicio de Adam Smith,
Y pues he estado en comunicación a lo largo de este tiempo para incorporar, ¿no?, a los académicos de la UNAM a la realización primero de un encuentro, y ahora me da mucha alegría que se haya dedicado los 2 números de esta revista. Quisiera mencionar, además del doctor Armando Sánchez, al doctor Andrés Blancas y al doctor Moritz Cruz, quienes tomaron la estafeta para la organización del simposio que tuvo lugar a principios del año, y a la doctora Alicia Girón, que fue instrumental para concretar todo esto a través de la revista. Entonces, simplemente que la comunidad universitaria y más allá de la UNAM también, estamos a sus órdenes también a nivel latinoamericano para promover el enlace con la Academia Británica. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y felicidades. Muy amable, doctora Ana Elena. Si no me indican lo contrario, iniciamos con la presentación de los panelistas. En esta ocasión tenemos en primer lugar precisamente a la doctora Marisa Duarte, directora de la revista Realidad Económica del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Muy bien, muy buenos días. Agradezco en primer lugar la invitación para que nuestro instituto, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, esté acompañando esta tan grata noticia que hemos tenido, que es la aparición de 2 fantásticos números de Ola Financiera dedicados a trabajar la obra de Adam Smith. Es para mí un gusto enorme encontrarme con una publicación que realiza un trabajo tan multifacético en torno a este gran clásico de la teoría económica. Me parece no solamente valioso por este desbroce que hace de la obra de Adam Smith y las interpretaciones que ha habido sobre su obra, pero además de todo el trabajo que realizan otros artículos de, digamos, usar como lente a Adam Smith para ver procesos que exceden en mucho, digamos, aquello para lo cual había, había sido planteada la obra de Adam Smith. En primer lugar, lo significativo que es que una revista como lo es Ola Financiera, con todas las vinculaciones que tiene, el ojito que siempre tenemos sobre ella, dedique estos números con esta riqueza conceptual y de investigaciones hechas en torno a la obra de Smith. En referencia tal vez al autor, porque es muy difícil resumir los números, son de una riqueza increíble, resumir los trabajos que aparecen en Ola Financiera. Simplemente haré unas pinceladas acerca de por qué la importancia de Adam Smith en este momento en que se recurre tanto a este pensador, pero en general reducido a una especie de caricatura. De hecho, circulan muchísimas frases que él nunca enunció, que no están en la obra. No es una obra tampoco tan vasta, sí sumamente rica y sumamente importante por los efectos que tuvo sobre la ciencia económica y todo lo que vino después. Pero yo diría que la teoría de los sentimientos morales, en primer lugar, esta idea, ¿no?, de la que él llamaba simpatía, digamos, y cierto juicio sobre el egoísmo, pero por supuesto lo que ha sido fundante de la teoría clásica económica moderna, que es el trabajo sobre la riqueza de las naciones, que por cierto tiene un nombre bastante más largo y con otras reminiscencias. Me parece que también es interesante esto de recuperar, ¿no? Se refiere un poco más a cavilaciones acerca de qué sería. Y lo que me parece importante es que Adam Smith, que esto está dicho en varios de los trabajos que publica Ola Financiera, se adelanta a su tiempo.
Va a dar insumos para toda la teoría económica que se construye después. Nadie podrá hacer oídos sordos a esta obra. Y fundamentalmente en alguien que es muy caro en nuestras tradiciones, que es Marx. Se va a basar en muchísimos de los conceptos que Adam Smith plantea en su trabajo. En primer lugar, el trabajo es sumamente abarcativo, porque pensemos que tiene unos 5 apartados. El primero es el trabajo humano, donde establece los principios de la teoría del valor trabajo, que después va a tomar Marx para hacer prácticamente base en ella para todo su desarrollo teórico. El segundo es el capital. El tercero es el desarrollo económico, que es muy interesante porque va a ser una temática que después nadie podrá desprenderse, digamos, dentro de la ciencia económica para poder realizar investigación. El comercio internacional, otro gran problema, y si pensamos para nuestra América Latina y la relación con los países centrales va a ser fundamental. Y el quinto, fíjense, es el gobierno, digamos. Ahora, el gobierno ahí aparece como el gobernante con ciertas responsabilidades ineludibles, que sería proteger de la violencia, tanto interna como de las invasiones, proteger de la injusticia y la opresión a los ciudadanos, y por otro lado todo lo que serían los servicios y las obras públicas, donde la rentabilidad es baja, decía Smith, y entonces tiene que aparecer aquí alguien que realice esas obras con el aporte de quienes usen preferentemente estas obras, ¿no? Entonces, esto de que Adam Smith es el padre del liberalismo me parece empobrecer una visión y un trabajo hecho en el nacimiento de la ciencia económica moderna, por todo lo que podemos ver que aporta Adam Smith en su obra mayor. ¿Y por qué se lo encasilló en esto de el padre del liberalismo y demás? Lo de la mano invisible él nunca lo dice, nunca sí, lo dice en el capítulo del comercio internacional, que es el cuarto apartado, pero solamente ahí, y es muy al pasar que está utilizado, digamos, lo menciona haciendo referencia al comercio internacional. No hay, no es que toda la obra de Adam Smith está permeada por una idea, digamos, de la libertad. Lo que sí tiene es el reflejo de que debe condicionarse el accionar del Estado, pero no se puede aplicar esa prerrogativa a nuestros estados actuales, porque él tiene como referencia al estado feudal, a estados despóticos, autoritarios, donde todavía hay una cantidad de cosas que es lo que él va a tratar de allanar a partir de cambiar la visión que se tiene desde la ciencia económica, pensando en las sociedades con una estructura política distinta, que a eso se dedica cuando trata toda la institucionalidad. Entonces, acá hay una idea de que son necesarias mayores libertades, pero respecto de un mundo absolutamente cerrado, autoritario, con muchísimo proteccionismo, y ese proteccionismo lo que él entiende es que tiene una dinámica económica que favorece, que beneficia a los poderosos. Entonces aquí hay también una idea de cierta justicia que debe impregnar la vida, la convivencia dentro de las sociedades que tenderán a ser modernas, digamos. Creo que es un adelantado a su tiempo en ese sentido, que recién va a poder Marx hablar sobre procesos concretos y ya en marcha, pero lo que hace Smith tal vez es comenzar a desarmar la estructura feudal para dar paso a algo que va a ser después, la revolución industrial, las libertades, la revolución francesa y todo lo que implicó y demás, pero que es bastante más tardío y que lo va a tener a la mano, el proceso político lo va a tener Marx ya más puesto de cara a esa revolución industrial europea, digamos, siempre estamos hablando de Occidente. Sería muy distinto un Adam Smith mirado a la luz de los procesos en Oriente, ¿no?
Por otro lado, él desmitifica esta idea del comercio internacional como algo que beneficia a todos, que después va a ser utilizado también por muchos pensadores para poder, digamos, mirar más críticamente los intercambios comerciales, porque ahí también él observa que no hay una equidad en los intercambios. Ahora, ¿por qué entonces se lo reduce a Smith a muy pocas ideas fuerza? Y esto es un triunfo que ha tenido la Escuela de Chicago, a mi juicio, que tiene que ver con haber hecho una especie de extracto de aquellos pasajes de la obra de Smith que dan sustento a la dinámica económica neoliberal. Y esto es completamente distinto a el marco en el cual digamos, en el cual Smith crea su obra. No se corresponde para nada el mundo que tenemos a partir de la crisis del 73, sobre todo, que es cuando cobra auge buena parte del pensamiento neoliberal. Y entonces se hace una interpretación de Smith con aquellos pasajes que son más convenientes a esta escuela para justificar en realidad la desigualdad como una dinámica, las desigualdades tanto entre clases sociales como entre países, y no se aclara que se está haciendo una interpretación del autor, que me parece que es la parte más injusta de este extracto que se hace. Y como estamos frente a un clásico, en los artículos también hay referencias a esta idea de que el clásico es esa obra que todos quisieran haber leído, pero que casi nadie lee, y ya circula tanto en boca de todos que casi no es necesario leerla. Todo lo contrario. Me parece que si uno lee estos 2 números de Ola Financiera, se da cuenta que hay muchísimo para releer en Smith, más allá de las carreras que hayamos hecho y de los ciclos de formación que pasamos, para releer, para volver a leer, para leerlo en el marco de su época, para tratar de entender qué es lo que vio Smith ahí, en esa etapa de la historia de la humanidad, y qué es lo que deberíamos incluso recuperar en beneficio, no solamente de los liberales, sino recuperar en beneficio de las dinámicas sociales más equitativas. Porque también hay en Smith una idea de la sociedad dividida en clases, digamos. Él establece que existen los terratenientes, que existen los industriales y los proletarios. Ahora, cualquiera de nosotros tomado al descuido, imagina que la categoría del proletariado como categoría social aparece con Marx. No, está en Smith. Entonces también es reponer justicia sobre el pensador, que si ustedes, si observamos, y que la verdad es que fue muy grato encontrarnos con este material de Ola Financiera, que otras revistas no hemos podido encarar con el suficiente tiempo como para caer en el año justo del homenaje. Me parece fantástico que una publicación tan compañera nuestra lo haya podido hacer. Es que están las bases en realidad de buena parte del pensamiento económico, que después toma distintas derivas, digamos, relaciona con las etapas históricas distintas, pero sin embargo yo diría casi ningún cientista social y económico que haya trabajado después escapa a tomar a buena parte del basamento que estableció Adam Smith, y suponemos que un poco a contracorriente de lo que se venía diciendo hasta ese momento. Entonces fue un rupturista de su época, plantó un bastión para lo que siguió de la ciencia, sobre todo económica, pero iluminó una cantidad de campos del saber, y sigue siendo fructífero aún hoy. La pena es que está tan sujeto a una interpretación que se ha vuelto un poco un fetiche con el que se mencionan muy rápidamente muchos procesos que
en la forma en que fueron tratados en la obra original no se corresponde. Entonces me parece de justicia el trabajo que se ha hecho aquí, de volver a él, pero también de hacerlo hablar un poco sobre lo que continuó. Y para cerrar, me quedaría con una de las frases que a mí me parece muy reveladoras del pensamiento de Adam Smith, que es cuando él trata la idea de las asociaciones profesionales y todavía no estaban allí las organizaciones de obreros. Pero él dice ahí que hay numerosas formas que tienen los industriales para asociarse con el objetivo de disminuir los salarios. Y usan muchas herramientas. Él dice también la violencia legalizada, porque el régimen feudal tenía muchas formas de conseguir el dominio y el disciplinamiento de las clases trabajadoras de ese momento. Él reconoce, los obreros están desesperados, esto es en su época, y necesitan aumentar los salarios, y hacen todo lo que pueden. También hacen lío, también generan violencia. Tenemos que recordar que no existían, no estaban legalizados los sindicatos, y entonces esto es sobre lo que él está llamando la atención. Y en un momento dice, no tenemos leyes parlamentarias contra la asociación que hacen los industriales para rebajar los salarios, pero tenemos muchas contra las uniones tendientes a aumentarlos. Me parece que con esto damos una visión inicial. Sé que hay aquí tal vez especialistas mucho más atinados que yo, pero me parecía que para iniciar esta conversación esto es lo que a mí me gusta de comentar. Felicitarlos nuevamente, felicitarlas por haber hecho este trabajo tan valioso que me ha dado tanto gusto leer. Así que bueno, a todos los colegas, las colegas de Ola Financiera y del Instituto, un agradecimiento nuevamente por la invitación y por el gran trabajo hecho. Gracias, doctora Marisa Duarte. Le damos la palabra a la doctora Violeta Rodríguez. Muchas gracias por la invitación a las organizadoras del evento y a todos los involucrados a la revista Ola Financiera. Y pues bueno, yo me voy a permitir hablar un poco sobre el artículo que elaboré para estos dos números especiales, que se refiere a la situación económica de la mujer. Y básicamente lo que voy a abordar es la visión teórica que tenía Adam Smith sobre este tema. Y bueno, que un poco pues trata de contribuir precisamente a desmitificar esta idea de que este no fue un tema importante para este autor. En general, Smith no adopta un enfoque de género como tal, evidentemente. Sin embargo, él sí considera muy importante explicar las desigualdades de género. Y que bueno, ahorita, digamos, es uno de los temas fundamentales, dado el premio Nobel en Economía que se ha anunciado para este año, ¿no? Básicamente, Smith plantea en el plan de su obra general que va a abordar precisamente el tema del análisis de las diferencias entre los hombres y las mujeres en su tercer libro, un libro que según diversos autores, Adam Smith no llegó a completar. Sin embargo, sí dejó un manuscrito incompleto y además se tenían algunas notas que él había elaborado todavía como estudiante, y bueno, ambos elementos se juntan y sí se publica el tercer libro, que son las lecturas sobre jurisprudencia.
Y bueno, ahí él aborda de una manera muy, muy breve, pero de verdad muy interesante, la situación de la mujer. O la situación, más que la situación de la mujer, las causas de las diferencias entre los hombres en la situación económica de los hombres y las mujeres. La teoría económica, sin embargo, no logró incorporar o no había incorporado los argumentos de Smith sobre el tema. A esto contribuyeron motivos ideológicos y motivos políticos. Por el lado de los motivos ideológicos, Adam Smith impulsó evidentemente el movimiento feminista de su época, en específico las mujeres, las protofeministas que le llaman, retomaron la idea de Smith de que los hombres y las mujeres, esto es, todos los seres humanos, deberíamos contribuir productivamente a nuestra sociedad para no constituir una carga. Las feministas retoman este argumento y plantean que el sexo no es una causa suficiente para liberarnos, ¿no?, de esta contribución, y comienzan a demandar a partir de entonces que las mujeres sean educadas y preparadas para el trabajo y para un trabajo que sea respetable. Por otro lado, Smith pues también provoca la preocupación, ¿no?, entre los legisladores. Lo que ellos argumentan en ese entonces es que esta afirmación que hace Smith de que conforme el comercio y la producción se solidificara, esto tendería a inducir una mayor igualdad entre los hombres y las mujeres, y bueno, a los legisladores les dio mucha preocupación que esto llevaría a las mujeres a demandar las mismas libertades sexuales que tenían los hombres. Y bueno, lo que plantean es que esto va a llevar a la destrucción de la familia, entonces no lo podemos permitir, y hubo una especie de acuerdo para tratar de ocultar, evitar, digamos, que la ciencia económica continuara desarrollando un enfoque de género. Entonces, bueno, ocurre que después de Smith hubo como que intentos así mezclados, digamos. Por un lado, los grandes autores que nosotros conocemos, y bueno, ha sido un reclamo de las feministas desde hace mucho tiempo, no retoman al enfoque de género, o no retoman al género como una categoría importante del análisis. Sin embargo, hubo otros que sí, ¿no? Aunque fue así como muy apagado. En general, la teoría económica adopta el propósito de elaborar un modelo económico completo, ¿no?, aunque este fuera extremadamente simplificado, y básicamente lo que querían era reflejar el principio maximizador propuesto por Smith como precisamente la mano invisible que va a llevar al mercado a generar resultados justos y perdurables. Y para esto lo que ellos adoptan es esta ley de la indiferencia propuesta por Jevons, aun cuando este autor era consciente de que esta decisión generaría importantes limitaciones al modelo, pero él pensaba que era pues fundamental, ¿no?, analizar lo más simple, lo más sencillo, y después ir avanzando en lo más complicado. El resultado, evidentemente, fue un modelo teórico que solamente era capaz de representar decisiones económicas individuales. No se podían analizar no se podían analizar decisiones colectivas, y sobre todo no se podían analizar decisiones que involucraran conflicto, como sabemos que son las decisiones económicas entre las mujeres y los hombres. El conflicto, digamos, es el elemento fundamental. Y pues bueno, deshacer, digamos, todo o hacer avanzar este modelo hacia el detalle de las implicaciones del análisis de las diferencias de género, requirió verdaderamente un trabajo monumental, ¿no? O sea, estamos hablando de los últimos 10 premios Nobel, sus adversarios y sus seguidores. O sea, prácticamente toda la economía se ha dedicado a desarrollar precisamente o a llevar el modelo económico fundamental hacia
el detalle de las implicaciones de las diferencias de género. Pero bueno, ¿qué es lo que proponía Smith, no? Al final, ¿qué es lo que dice Smith acerca de las diferencias entre las mujeres y los hombres? Smith lo que plantea es una teoría de las jerarquías sociales que sorpresivamente coincide de manera fundamental con el enfoque feminista del patriarcado. Y esto sorprende, ¿no? Porque uno se imagina siempre Smith así como que el maximizador a ultranza, egoísta y demás. Pues no, él lo que dice es que en realidad la diferenciación de género proviene o es un fenómeno inducido por los poderosos. Para Smith, mientras que las reglas de mercado van a producir un orden económico que genera resultados equitativos y duraderos, en realidad la diferenciación entre las personas y por consiguiente la diferenciación entre los hombres y mujeres es generado por las normas sociales. Él plantea que hay 4 fuentes de superioridad fundamentales, que son las cualidades del cuerpo y la edad, la herencia de cuna, las cualidades de la mente y la riqueza. Para él, estas últimas 2 cualidades, las de la mente y las de la riqueza, son propias de las civilizaciones más avanzadas. Y plantea entonces que la desigualdad de género en realidad surge de un pasado remoto, cuando se origina el orden social. Lo que él plantea es que los adultos mayores eran los que lideraban al inicio de la sociedad, los que lideraban las comunidades de cazadores. Y entonces estos líderes que tenían su liderazgo en la edad crean la subordinación de las mujeres para evitar el desafío intelectual que ellos sabían que las mujeres podían representar hacia su liderazgo, en la medida que el poder de la mente o el liderazgo que surge de la mente es más poderoso que el liderazgo que surge de la edad. En donde, bueno, estos líderes viejos basaban, digamos, su liderazgo en la fuerza física de los jóvenes cazadores y los guerreros. Entonces, bueno, lo que él decía, la fuerza del cuerpo y la edad son fuentes de poder bastante más débiles que el poder de la mente. Y entonces lo que él plantea es que estos viejos cazadores les dio miedo este desafío intelectual de las mujeres, que representaba para ellos las mujeres, y decidieron crear la diferenciación de género. Específicamente lo que hicieron fue asignar a las mujeres la función reproductiva. Lo que ellos pensaban lo que Smith pensaba que se realizó para asegurar la supervivencia de los humanos, pero al mismo tiempo les impidieron participar en los asuntos públicos. De tal forma que ellas quedaron desde ese entonces marginadas de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, la desigualdad de género, plantea Smith, tiene un origen histórico, es una reminiscencia del pasado remoto. Sin embargo, a los hombres, ser marido no les garantizaba el poder de decisión dentro del hogar, y entonces ellos tuvieron que recurrir a proveer a las mujeres para poder convencerlas a ellas de aceptar su propia subordinación, ¿no? Y entonces es cuando se crea, digamos, esta familia tradicional, convencional, que aún persiste hasta nuestros días y que en mucho ha continuado persistiendo precisamente por la negativa de abordar el tema, de analizar el tema, ¿no? Con el avance, nos dice Smith, de las capacidades productivas, la riqueza se concentra, la pobreza se extiende, y entonces las mujeres de las clases más bajas tuvieron que salir a trabajar y coparticiparon con los hombres en la manutención de la familia, pero esto evidentemente deteriora, erosiona el poder, la autoridad que tenían los hombres dentro del hogar y que precisamente se habían
ganado a través de la manutención de la familia, ¿no? Entonces, los legisladores, nos dice Smith, para poder ayudar a los hombres a fortalecer su poder dentro del hogar, porque había estado habiendo ahí como que una negativa ya de las mujeres a adoptar una posición subordinada, utilizan instrumentalmente el sistema legal, promulgando leyes a través de las cuales la mujer se convierte enteramente en esclava del esposo. Y con esto inicia lo que posteriormente la teoría económica denomina esclavismo, ¿no? Esta situación de esclava, digamos, este poder esclavista se extiende a toda la sociedad al convertirse en la base del sistema jerárquico completo. Pero las primeras esclavas fueron las mujeres, tal como lo plantea, por cierto, la teoría feminista. La esclavitud decae por el impacto de las leyes del matrimonio, la propiedad y la herencia. Según Smith, cuando estas leyes erosionan la influencia de los atributos físicos, posicionan a la monarquía como la institución dominante y al poder y su poder se basa o posicionando al poder basado en la herencia de cuna como la principal forma para crear o para dominar en el ámbito de las jerarquías sociales. En este periodo de la historia, el matrimonio se convierte en un mecanismo para acumular riqueza, mientras que los derechos de propiedad y herencia sirven para mantener la posición social de las personas. En este periodo nos dice la posición social de las mujeres mejora porque las familias como que buscan negociar en los matrimonios de las mujeres mejores condiciones para ellas. Sin embargo, nos dice de una manera u otra, la propiedad y los derechos de herencia de las mujeres fueron restringidos, ¿no? Entonces, en este periodo, también las mujeres tienen un papel subordinado, pero como que van avanzando, digamos, más hacia obtener derechos plenos. Para Smith, al final, las mujeres obtienen una base más sólida para aumentar su posición social solamente cuando obtienen un acceso irrestricto a la herencia y la propiedad, y esto ocurre únicamente en la era moderna, en la cual tenemos un orden social regido precisamente por la riqueza. Entonces, bueno, para Smith, dar acceso a las mujeres, dar acceso pleno, igualitario a las mujeres, a la capacidad de obtener y acrecentar su riqueza, es la única y de hecho la forma más sólida de lograr la igualdad de género, ¿no? No se trata de darles permisos especiales, sino simplemente ponerlas dentro de un sistema legal y normativo que les dé las mismas oportunidades para crear y acumular su riqueza. Y pues bueno, a lo largo del capítulo lo que yo hago es describir un poquito esto, pero yo me concentro fundamentalmente en cómo es que el trabajo de Smith fundamenta los modelos actuales de equilibrio colectivo que han surgido para explicar cómo es que, para crear las normas que permitan a las mujeres aprovechar mejor sus capacidades productivas, ¿no? Y pues, bueno, les invito a leerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Violeta Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Y ahora le damos la palabra al doctor Andrés Blancas, también profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Doctor Andrés. Sí, gracias. Es que no se escuchó al principio, por eso no hice caso. Pero bueno, ya. Bueno, pues primero permítanme felicitar a las organizadoras del evento, a Patricia Rodríguez, quien personalmente me invitó, y a los coordinadores, a los responsables de la revista Hola Financiera, que seguramente, no me han dicho, no sabía, pero seguramente bajo la idea o la propuesta de la doctora Alicia Girón aquí presente,
incorporaron este tema de la celebración de los 300 años de nacimiento de Adam Smith, que junto con la Universidad de Glasgow y junto también con la representación de la UNAM en Gran Bretaña, en Londres, y como ya lo comentaba Ana Elena González, pues fue muy productivo, ¿no? Porque organizamos inicialmente aquí en el instituto, a partir de esa propuesta y de esa coordinación con la Universidad de Glasgow, el seminario internacional sobre este tema de Adam Smith. Y de ahí también se propusieron la publicación de las exposiciones, de algunos de los temas que se expusieron, y bueno, estamos en proceso. Y felicitaciones nuevamente a la Ola Financiera por esta iniciativa de publicar 2 números de Ola Financiera sobre la temática de Adam Smith, que es impresionantemente amplia, ¿no? Y bueno, ya pasando a la parte de la exposición sobre la obra de Adam Smith, el contenido temático de las exposiciones de los artículos que aparecen en Ola Financiera, no sé si llamarles artículos, ¿no? Porque hay algo que aparece con 50 y tantas cuartillas o 50 y tantas páginas, así como que rompe también con el esquema y precisamente es uno de los documentos que me llamó mucho la atención, además de la diversidad temática que tocan en los distintos artículos. Está el tema de la ecología, de los recursos naturales y Adam Smith. Está el tema destacado de género que inició formalmente la doctora Girón con su exposición en el seminario en febrero, ¿no? Entonces, y bueno, pues hizo clic, hizo match point por la nominación o por la denominación que le hicieron al Premio Nobel de Economía por esa temática de género. Entonces, pues, creo que eso muestra o indica que vamos en el track o en la vía correcta, ¿no? Y rescatar las diferentes o diversas corrientes que surgen a partir de la exposición teórica y temática de Adam Smith, pues es un gran acierto. Entonces, estos temas distintos que aparecen en la revista, cabe destacar uno de ellos, que es el tema de la vinculación que hay entre la obra global de Smith, que no podemos separar, analizar la teoría de la riqueza de las naciones con la teoría de los sentimientos morales. Creo que ambas obras hay que conectarlas para poder hacer cualquier análisis, ¿no? Entonces es un punto que yo creo que vale la pena destacar y que me gustó la forma en que lo trata Marshall en el número 46. Esta temática que presenta Marshall en la parte, en su documento, es llamar la atención sobre el neoliberalismo y la dependencia que hay de Smith sobre su propuesta de libre comercio y lo que se conoce actualmente como neoliberalismo, ¿no? La parte filosófica de la filosofía moral y ética y hacia la parte económica y qué representa en la actualidad tener que enfrentarse a la problemática que ha generado precisamente la aplicación de las políticas neoliberales, nos recomienda un regreso a la parte de filosofía moral para tratar de explicar ese comportamiento individualista, ese comportamiento que ha generado problemas de distribución del ingreso, que ha generado problemas entre los niveles de desarrollo, que la falsa convergencia que menciona Solow en la teoría de la producción, de la convergencia entre los países desarrollados y subdesarrollados, no se puede cumplir con los preceptos o con las recomendaciones neoliberales. Y entonces hace la sugerencia de que tenemos que regresar a la idea fundamental de Adam Smith sobre los sentimientos morales y la filosofía de la ética y de la moral para poder explicar y proponer en base al análisis consistente de la realidad actual
nuevas vías, nuevas soluciones para acabar con la pobreza, para acabar con el subdesarrollo. Entonces, ese es un punto que yo creo que debemos de considerar. El otro artículo que resalta en mi atención es sobre el tipo de cambio y las remesas. Y en esta idea considera obviamente que las remesas son una necesidad para la gente de los países subdesarrollados como México, como toda América Latina, y que se van, no solo de América Latina, sino de todo el mundo, que han ido hacia, o que han visto en sociedades como las europeas más desarrolladas y como Estados Unidos, el foco de atracción para cubrir sus necesidades. Y entonces entra ahí el tema de las remesas y del tipo de cambio, porque tienen que ver con con el comercio, con la parte comercial y la idea del libre comercio en Adam Smith. Esto también se vincula con otro tema que no distinguí en los números, que es el tema de la división del trabajo y la productividad del trabajo, considerando los rendimientos crecientes que ha propuesto Smith a partir de su análisis de la división del trabajo, que es el primer tema que aparece en sus primeros capítulos de La riqueza de las naciones, ¿no? Entonces, este tema de los rendimientos crecientes derivados del análisis, tratando de explicar la producción capitalista y la acumulación capitalista, ha llevado a la idea de los rendimientos crecientes como una forma diferente de tratar de explicar el comportamiento actual de la sociedad capitalista. Y la pregunta que se puede hacer uno es ¿por qué no se ha cumplido las predicciones o los resultados analíticos de Marx de transformar la sociedad capitalista en una sociedad socialista primero y después comunista, a partir de su análisis de la ley de los rendimientos decrecientes de la tasa de ganancia, ¿no? Y resulta que esta idea de Marx está basada en los análisis también de Ricardo, que junto con Smith reconoce Marx como los principales economistas de la economía que generan o que resultan en la economía política clásica y en los cuales basa su análisis, y que al final es lo que está detrás de la idea de Marx, de su ley de rendimientos decrecientes, de la tasa de ganancia, de la tasa de ganancia. Los rendimientos decrecientes, porque está observando, en base a Ricardo, que pues la tierra se termina, los recursos naturales se terminan, son limitados. Y la idea que se deriva al contrario, la idea que se deriva de Smith, a partir del análisis de la división del trabajo, es precisamente la idea de los rendimientos crecientes, que después Romer toma en la parte de su función de producción y aparece como la teoría neoclásica más desarrollada de la teoría del crecimiento. Entonces, esto lo podemos observar o retomar como punto de reflexión para poder explicar por qué el capitalismo no ha sucumbido de acuerdo con las leyes planteadas por Marx. Y una explicación está precisamente en esta idea de los rendimientos crecientes y del crecimiento de la productividad capitalista. Entonces, ahí hay un punto de reflexión que también puede ser objeto de premio Nobel. Bueno, entonces, y bueno, no soy yo el primero, en realidad fue este economista inglés, la ley de Thirlwell fue el que lo propuso inicialmente, ¿no? Bueno, podemos seguir platicando sobre esto y nos podemos acabar el tiempo, pero el siguiente punto que quiero comentar es el del libre comercio. Ese es un tema apasionantemente controversial. Y bueno, podemos ahí encontrar desde los documentos clásicos, tradicionales y muy críticos de Ha-Joon Chang. Podemos encontrar también otro premio Nobel ahí que se ha considerado, o que ha considerado este tema
del libre comercio o del neoliberalismo, que fue director del Banco Mundial, el premio Nobel Joseph Stiglitz. Y bueno, preguntarnos por qué los países subdesarrollados no han alcanzado el nivel de desarrollo de las economías como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, como Holanda, o sea, como todos los países desarrollados. Y vuelvo a esa brecha de crecimiento económico entre los países subdesarrollados y desarrollados, para comentar que una de las explicaciones importantes es precisamente el tema del libre comercio. Si vemos en contexto histórico lo que planteó inicialmente Adam Smith, que yo creo que debemos de ubicarlo como un economista o un filósofo, profesor de Glasgow, en el que podemos encontrar la explicación filosófica, pero sobre todo la explicación de un cambio revolucionario en la parte de la economía. Se está gestando la revolución industrial, se está desarrollando el capitalismo, y para esa época en que escribe La riqueza de las naciones, ya Inglaterra ya se transformó en un país consolidado en la producción de manufacturas, y ya está tratando, pues, obviamente, de expandir su producción a nivel internacional, y Estados Unidos es todavía una colonia que está también a la expectativa de un desarrollo económico semejante al que tuvo Inglaterra en ese periodo. Y hay una discusión muy interesante al respecto entre el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos con Adam Smith, y después en la parte teórica List también con Adam Smith, tratando de explicar ese fenómeno de crecimiento económico. Y recuerdo que Alexander Hamilton, que es el primer representante del Tesoro norteamericano, él decía: nosotros no queremos las recomendaciones, o aplicar las recomendaciones que hacía Adam Smith para desarrollar la colonia norteamericana, o para desarrollar Norteamérica, que proponían precisamente liberar las exportaciones y las importaciones, eliminar todo tipo de aranceles para que las exportaciones e importaciones inglesas pudieran ingresar a los Estados Unidos. No, no queremos eso. Queremos hacer lo que hizo Inglaterra para poder llegar a ser lo que es en la actualidad. ¿Y qué fue lo que hizo Inglaterra durante ese periodo de formación industrial? Proteger su industria. Así es de que la idea del libre comercio es una estrategia, primero, muy importante para el desarrollo industrial inicial de Inglaterra, y después como una forma de protección que List llama pateando la escalera. Una vez que se alcanzó un nivel de desarrollo importante, pues para abajo todos, no quiero que sean como yo. Ese es lo que está detrás de la propuesta de Adam Smith del libre comercio. Y eso es lo que en la actualidad, pasándolo mecánicamente o como ustedes quieran, pasándolo de un contexto histórico diferente a la actualidad, tenemos precisamente esa política económica de libre comercio. Los Estados Unidos, Inglaterra, los países desarrollados no quieren que las economías subdesarrolladas hagan lo mismo que ellos hicieron para ser desarrollados. Ese es el punto, ¿no? Y entonces, en este contexto histórico, pues podemos evaluar, podemos hacer lo que queramos con nuestra economía. El problema al que se le presentó López Obrador es cómo resolver el problema de la desigualdad, que ahora se han obtenido buenos resultados, pero sigue el tema del libre comercio, sigue el tema de la dependencia, sigue el tema de la baja tecnología que tiene el país. No podemos abrir las fronteras así nada más porque sí,
si no estamos en el mismo nivel de competitividad, de competencia. Es un juego totalmente inequitativo, en donde los que tienen el balón, los que están profesionalmente bien entrenados, pues están jugando con la pelota a su disposición, si lo quieren ver en términos de fútbol, ¿no? Es como si se pusiera a jugar el América con algún equipo de aquí de la... Por favor, más sí. respeto. No, con algún equipo de alguna facultad, ¿no? O sea, los Pumas todavía se defienden. Sí, claro, porque también soy Puma. Sí, entonces este juego inequitativo de libre comercio a nivel internacional en la actualidad es precisamente una justificación desde la perspectiva de Smith en la época de la consolidación de la Revolución Industrial Inglesa, pues que son estrategias de política económica, ¿no? Que utilizan los países para poder, y bueno, ahí tenemos para poder consolidar su hegemonía y para poder seguir siendo lo que son. Y ahí tenemos la discusión y el enfrentamiento con China, y ahí tenemos el enfrentamiento con todos los países que están saliendo, la India, que precisamente son países que no utilizaron, que no aceptaron al 100% las propuestas del consenso de Washington, ¿no? Entonces, ¿Qué es la austeridad? ¿Qué es la austeridad? Republicana, exactamente. Por eso estamos así. Ya salió aquí. Entonces, creo que podemos ahí retomar los elementos que surgen y sí volver ahí sí estoy de acuerdo con lo que plantea Marshall en su documento de Ola Financiera, en que debemos de retomar la parte filosófica de los sentimientos morales, vinculando con la parte teórica de la riqueza de las naciones y hacer un esfuerzo por vincular la parte micro y la parte macro de la teoría económica actual. Creo que ese es un elemento central que no podemos dejar de lado sin los argumentos de Smith. Y finalmente creo que allí hay una gran beta de investigación y una riqueza por redescubrir, considerando los argumentos de Smith. Gracias, porque me podría seguir, pero ya. Muchas gracias, doctor Andrés. Y por último, para los panelistas, le damos la palabra al doctor César Duarte. César. Con eco. Bueno, gracias Roberto y gracias a todos los que nos acompañan y los que aceptaron la invitación para participar en este evento, ¿no? En el panel somos Alicia y yo los representantes de la revista de Ola Financiera, ¿no? Entonces por lo mismo les agradecemos que estén acá. Yo voy un poco a retomar lo que comentaba ahorita el doctor Blancas, aplicado a un tema que es el tema que, digamos, siempre me ha apasionado, que tiene que ver con las discusiones en torno a la historia monetaria y la teoría monetaria, ¿no? Y creo que ahí Smith puede darnos muchas lecciones. Bien, entonces para eso parto de la idea sobre el origen y uso del dinero. El capítulo 4, la riqueza de las naciones, ¿no? Smith, después de hablar de la división del trabajo, los primeros 3 capítulos, inmediatamente pasa al mercado, ¿no? ¿Cuál es el problema con el mercado? Dice Smith. Bueno, Smith plantea, tenemos la división del trabajo y esta división del trabajo es imposible si no existe la posibilidad de intercambio, ¿no? No puede uno especializarse en nada sin tener la certeza de que después ese producto lo va a poder intercambiar por todo lo demás, ¿no? Entonces, Smith dice, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que naturalmente surge una economía de trueque, ¿no? Y en una economía de trueque, el problema fundamental es el de la doble coincidencia de necesidades, ¿no? Encontrar a alguien que quiere lo que yo tengo y que tiene lo que yo quiero, ¿no? Entonces, nos dice Smith, a fin de evitar los inconvenientes derivados de estas situaciones, toda persona prudente en todo momento de la sociedad procura normalmente manejar sus actividades de tal manera de disponer en todo momento
además de los productos específicos de su propio trabajo, una cierta cantidad de alguna o algunas mercancías, metales preciosos, termina diciendo Smith, que en su opinión pocos rehusarían aceptar a cambio del producto de sus labores respectivas. Esto significa que, según esta historia que nos cuenta Smith, son las acciones individuales las que llevan al surgimiento del dinero, no fue un gran esquema, ¿no? Algo que caracteriza a Smith, a Hume y a la ilustración escocesa en general es en que no creen en el contrato social, ¿no? O sea, creen que no existe tal cosa, sino que, digamos, estas instituciones surgen de manera natural mediante el funcionamiento individual de las sociedades, ¿no? Por otra parte, nos habla de un dinero mercancía, que es cualquier mercancía, ¿no? Dice Smith, puede ser lo que sea, simplemente tiene algo en particular, que es la mercancía que va a ser aceptada con mayor probabilidad. Pero esto en realidad lo escoge la sociedad a partir de decisiones individuales, ¿no? Es primero un medio de intercambio, ¿no? El dinero surge como un medio de intercambio para facilitar transacciones y el Estado entra hasta mucho después, cuando empieza a aparecer ciertas dificultades respecto ya con los metales preciosos de determinar su peso y sobre todo su calidad, ¿no? Sin embargo, Smith, digamos muy a la usanza liberal del siglo XVIII, nos dice: la avaricia e injusticia de los príncipes y estados soberanos, abusando de la confianza de sus súbditos, ocasionó la paulatina disminución de la cantidad real de metal que sus monedas contenían originalmente, ¿no? Y aquí retomo lo que comentaba la doctora Duarte hace rato. Hay que tener muy en cuenta qué estado es el que está pensando Smith. Es este estado feudal, ¿no? Entonces Smith está pensando en este estado feudal y dice, bueno, intervienen para resolver un problema que enfrenta el mercado y terminan aprovechándose de esa capacidad, ¿no? Y terminan, pues básicamente jodiendo a todo mundo, ¿no? Ahora, esta perspectiva, esta historia de Smith ha recibido un montón de críticas, ¿no? Primero, ha recibido un montón de críticas, pero también por otro lado se ha consolidado como la historia estándar del origen del dinero, ¿no? Y aquí me fui a un texto, digamos, iba a decir clásico, pero sería darle mucho crédito, ¿no? Un texto que se usa mucho, ¿no? Para estudiar temas financieros y temas monetarios, que es el texto de Mishkin, el manual, ¿no? Digamos, un manual. Y en Mishkin se recuperan tres ideas fundamentales que están en Smith. Uno, el dinero surge como un medio de intercambio. Su función como medio de intercambio es lo que distingue al dinero de otros activos como acciones, bonos y casas. Es decir, el dinero es un activo con la única particularidad de que también es medio de intercambio, ¿no? Entonces, el dinero es eminentemente un medio de intercambio. Mishkin también nos dice, para que un objeto funcione como dinero, debe aceptarse universalmente un objeto que claramente tiene valor para todos, es un candidato probable para servir como moneda, donde una elección natural es un metal precioso, ¿no? Es decir, para que algo sea dinero, tiene que tener valor como mercancía. Entonces, el dinero debe ser mercancía, al menos de origen, ¿no? Y además es espontáneo, ¿no? Dice Mishkin, la necesidad del dinero es tan fuerte que lo inventa casi cualquier sociedad, excluyendo las más primitivas, ¿no? Aquí, nota al pie, si Smith habla de sociedades primitivas, pues estaba escribiendo en 1776. Si Mishkin habla de sociedades primitivas en 2014, pues ya empezamos a tener problemas, ¿no? Pero bueno, entonces un poco de antropología no cae mal de vez en cuando. Luego, estas historias han sido criticadas desde muchos enfoques, ¿no? Primero, conjunto la idea de mercancía y medio de intercambio, porque usualmente la crítica va de la mano. Aquí Michelines, unos textos, dos artículos muy interesantes de principios del siglo XX, basado en, digamos, en descubrimientos recientes de su época sobre historia comercial y numismática, primero niega la idea del dinero mercancía. Y nos dice, el crédito es en realidad el que resuelve el problema de la doble coincidencia de necesidades. ¿Qué quiere decir? Una venta no es el intercambio de una mercancía por alguna mercancía intermedia llamada medio de intercambio, sino el intercambio de una mercancía por crédito. Y de hecho, Inés incluso lo lleva hasta una cuestión de sentido común, ¿no? ¿Qué es más fácil, realizar un intercambio por una mercancía que no quieres o realizar un intercambio en el que digas, bueno, yo te di una gallina y los dos estamos de acuerdo en que tú me debes una gallina, ¿no? Y ya eventualmente resolveremos esa deuda, ¿sí? Y Graeber, en un texto muy bueno, ¿no? Deuda, los últimos 5.000 años, habla de que la evidencia histórica niega la existencia del trueque incluso. Dice Graeber, al día de hoy nadie ha sido capaz de encontrar una parte del mundo donde el modo ordinario de transacción económica entre vecinos toma la forma de te doy 20 gallinas por esa vaca.
Graeber no está diciendo que nunca haya habido trueque, ¿no? O sea, porque incluso el día de hoy uno puede encontrar trueques. Graeber dice, nunca ha habido una sociedad cuyo comercio sea basado en el trueque, ¿no? O sea, que sea la forma principal de intercambio, ¿no? Eso nunca ha existido, ¿no? Entonces, desde ahí, la historia de Smith, pues no nos cuadra, ¿no? Se supone que estamos celebrando a Adam Smith, espérenme tantito, ¿no? El siguiente punto, el surgimiento espontáneo, ¿no? Y entonces aquí tenemos toda una escuela que va en contracorriente de Adam Smith, que nos dice, la intervención estatal es fundamental para la consolidación del dinero, ¿no? Tenemos a Roger, que dice, el hacer del dinero curso legal por parte del Estado, aunque solo es de importancia secundaria, no es de ninguna manera una cuestión irrelevante, dado que entonces las personas deben tenerlo, incluso si no lo quieren para fines de uso o intercambio, para descargar sus pasivos. Es únicamente una vez que el Estado reconoce el dinero, que existe esta figura de curso legal y entonces todos estamos obligados a usar ese dinero. Y entonces es únicamente en ese momento cuando es dinero propiamente, ¿no? Knapp, siguiendo estas enseñanzas, habla, el alma de la moneda no se encuentra en el material de las piezas, no es dinero mercancía, sino en las ordenanzas legales que regulan su uso. El dinero es lo que el Estado dice que el dinero sea, ¿no? Keynes retoma mucho de esta tradición y dice, al día de hoy todo el dinero civilizado es sin posibilidad de disputa chartalista. Ojo, ninguno de estos autores niega la historia de Smith. Simplemente enfatizan la capacidad estatal, ¿no? Diciendo, el Estado es fundamental para que se consolide el dinero, ¿no? Y de hecho Keynes dice, bueno, el día de hoy es el dinero, pero históricamente a veces es el Estado, a veces es la costumbre, ¿no? Pero digamos que es algo que se establece de manera como un acuerdo tácito, como un contrato social, ¿no? Y el neochartalismo, ¿no? Lleva esta historia a su punto más radical. Una cita de Randall Gray, el Estado o cualquier otra autoridad capaz de imponer una obligación, impone esta obligación bajo la forma de una unidad de cuenta social generalizada, dinero, utilizado para medir la obligación. El siguiente paso importante consiste en el movimiento de una obligación específica, por ejemplo, una hora de trabajo, un cordero, a una obligación generalizada, dinero. Ello no requiere la preexistencia de mercados y de hecho casi con seguridad los precede. Una vez que las autoridades pueden imponer tal obligación, pueden nombrar exactamente lo que puede entregarse para cumplirla. Esto lo hacen denominando aquellas cosas que pueden entregarse poniéndoles precio. Para hacerlo deben primero definir o nombrar la unidad de cuenta. Es decir, en el neochartalismo ni siquiera necesita un mercado para que exista dinero. El dinero es antes del mercado. Es el Estado, ¿sí? En el momento en que hay Estado, hay dinero, básicamente, ¿no? Retomemos a Smith, ¿no? Una apología de Smith. El método. El método de Smith es un empirismo radical, ¿no? A la usanza de Hume, basado en la evidencia. Cuando uno lee La riqueza de las naciones, a uno muy fácilmente se le puede olvidar que está leyendo un texto de economía si a lo que estamos acostumbrados es a leer textos de economía actuales, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia que usa Smith? Anécdotas, experiencias personales, narraciones históricas, bitácoras de viaje, leyes, ¿no? Y con una crítica de fuentes muy importante, ¿sí? Smith dice, bueno, esto lo dice fulanito, pero no sabemos si le vamos a creer a fulanito porque fulanito era amigo de sutanito y sutanito y tiene un conflicto de interés de lo que nos está diciendo, ¿no? Aquí Fleischaker dice, el método de Smith se asemeja más a lo que consideraríamos hoy el método de un historiador que al método de un economista, ¿no? Por otro lado, Smith, de repente, cuando se encuentra acorralado, recurre a algo que Stuart llamó historia conjetural o historia teórica, cuando no tiene evidencia. Es una suposición basada en la consideración de la manera en la que las personas pudieron haber actuado basándose en los principios de su naturaleza y las circunstancias externas que pudieron haberlos influenciado. No tengo evidencia respecto a este fenómeno, pero tengo que decir algo al respecto. Entonces, básicamente es qué hubiera hecho la sociedad en este momento ante este problema, ¿no? Basado en ciertos principios naturales que asume Smith. Entonces, aquí entramos, y el mismo Innes lo dice, en la época de Adam Smith, el material sobre el cual fundamentar una teoría correcta del dinero no estaba disponible. Incluso si hubiera poseído el conocimiento para utilizarlo, ahí Innes todavía le tira otra pedrada, ¿no? Pero dice, bueno, no tenía el material, no existía esta evidencia a la que yo estoy recurriendo, ¿no? Entonces, podemos usar al mismo Smith para hacer una crítica de la teoría de Smith del dinero, ¿no? Aquí cito a Fleischaker. Aquellos que se dedican a mostrar cómo los principios de Smith pueden explicar cada fenómeno económico actual
no estarían utilizando su trabajo como Smith mismo esperó que sus futuros lectores lo hicieran. Estarían traicionando el legado metodológico de su maestro más que preservándolo. Smith sería el primero en decir, hay evidencia que contradice mi teoría y es una evidencia que podemos aceptar, pues tiremos la teoría a la basura, ¿no? Esto no sirve, o sea, yo lo supuse en algún momento, ya nos dimos cuenta que no es cierto, pues tirémoslo a la basura y avancemos. Pero podemos usar al mismo Smith contra parte de esas críticas, porque como decíamos, el neorchartalismo lleva o cae en un error parecido al que cometió Smith, ¿sí? Naturaliza lo que entiende que ocurre el día de hoy, ¿no? Lo naturaliza históricamente. Entonces aquí Graeber nos ayuda. En el mundo antiguo, los ciudadanos libres no solían pagar impuestos. De manera general, el tributo era impuesto solo por poblaciones conquistadas, ¿no? Aquí en Mesoamérica, el Imperio Mexica está basado en esa idea, ¿no? De ahí que Graeber afirme que este tipo de teorías parecen sustituir un mito, el mito del trueque, que le atribuye Smith, por el mito del dinero estatal, ¿no? Entonces, nada más para cerrar, puede que la lectura de Adam Smith a 300 años de su nacimiento no signifique un gran aporte de teorías que permitan dar cuenta del funcionamiento de los sistemas económicos actuales. Smith pensaba que las teorías tenían fecha de caducidad, ¿sí? Una de dos, nos damos cuenta que habíamos cometido errores al construir la teoría y son incompatibles internamente, o la realidad cambia, ¿no? Que es usualmente lo que ocurre. Pero ello no significa que no siga siendo una lectura fundamental para los economistas, ya que permite, por lo menos, cuestionar los métodos utilizados por una buena parte de la economía y provee una alternativa que puede ser muy provechosa si lo que se busca es el entendimiento de los fenómenos económicos reales. Hay que volver a la historia, ¿no? Si nuestro padre fundador, ¿no?, se basó en la historia, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Duarte. Gracias, César. Estos números especiales, el 45 y el 46, de la revista Ola Financiera, abarcan diversos trabajos, temas como que ya fueron algunos reseñados aquí. Por ejemplo, la relación sujeto-naturaleza y financiarización, lo que mencionaba César, el uso del dinero, el sistema financiero y en particular el sistema bancario, el análisis sobre la vida económica o una interpretación crítica de la economía política, o como se comentó la doctora Violeta, las mujeres y las relaciones económicas, o como en algún pasaje que nos mencionaba el doctor Andrés, Smith y las remesas. Pues todos esos trabajos y más se ven en los números 45 y 46, los cuales los invitamos a leer en la revista Ola Financiera. Y a partir de esto, pues damos las gracias a todos por su asistencia a este evento pero tan importante, la riqueza de las naciones a 300 años del nacimiento de Adam Smith. Agradecemos a todos los panelistas por su participación. La doctora Marisa Duarte, Andrés Blancas, la doctora Violeta Rodríguez y el doctor César Duarte, a todos. Obviamente al Instituto de Investigaciones Económicas y al posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. No me queda más que darle la palabra a la doctora Alicia Girón para que dé el cierre de este tan importante evento. Doctora. Sí, pues muchísimas gracias, doctor Soto. Bueno, pues yo creo que un especial agradecimiento a la doctora Anelena González, quien representa a la UNAM en el Reino Unido. Está en King's College, que es una de las mejores universidades, pues no solamente de la Gran Bretaña, sino también a nivel internacional. Entonces, pues me siento muy orgullosa de que ella nos haya dado la gran idea y que nos haya conectado con los intereses de la Universidad de Glasgow para festejar los 300 años de Adam Smith. Por supuesto que en este evento participaron muchísimo, no solamente el equipo pues de Ola Financiera, sino también darle las gracias
a Jesús Sosa, que hizo un gran esfuerzo por la realización de y sobre todo también a la maestra Patti Rodríguez, que también apoyó muchísimo en la logística. Y aquí está José Carlos Mendoza, quien es el que está detrás manejando los micrófonos y manejando el Zoom. Y bueno, pues hay muchos, no puedo repetir todos los nombres, pero sobre todo, pues muchas gracias al Instituto de Investigaciones Económicas. Y a mí se me ocurre algo, ya